Este panel se titula Presentación de Estrategias para la Visibilidad, Museos y Acceso Democrático del Patrimonio Cultural Subacuático en una primera parte. Me complace presentar a Rafael Sabio González del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCBA, en España. Le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. No, antes que nada, quería expresar mi enorme gratitud por la invitación a este evento, creo que tan necesario y tan enriquecedor, y en el cual vengo a hablar de uno de esos temas que rodean el museo, que tengo el privilegio de dirigir desde hace ya 3 años largos y que se vio involucrado ya hace más de una década en este caso tan polémico que se ha convertido en un paradigma de la lucha contra el expolio. Y es el que constituye todo lo que rodea a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, muy conocida en general en el ámbito de la arqueología subacuática. Me gusta siempre presentar el esquema que va a regir la presentación. Primero voy a hacer un pequeño recorrido histórico, para los que no lo tengan en mente, sobre la cuestión de la historia de esta fragata, de sus 2 tragedias, la de su hundimiento y la de su expolio. Después la recuperación y exhibición del conjunto. Este periodo, que a partir de su exposición inicial en el museo pues, comprende ya más de una década, y las perspectivas de futuro en torno a este valioso caso relacionado con la arqueología subacuática española. Aquí se ve esta instantánea, por supuesto, es un lienzo británico que expresa cómo fue el final, el trágico final de esta fragata, que fue en su momento ya no solo un drama material, sino sobre todo un drama humano. Había casi 300 personas embarcadas en la fragata Mercedes en el momento de su explosión, y el contexto que rodea este fatídico evento era este momento, comienzos del siglo XIX, en el cual España había firmado una frágil tregua con Gran Bretaña, con la cual había estado enfrentándose a lo largo de toda esta centuria, seguramente arrastrada por la presencia de la Casa de los Borbones en España. Y a finales del siglo XVIII nos encontramos con este momento tan complejo en el cual inicialmente nos enfrentamos con Francia, después nos volvemos a aliar con Napoleón, y pese a la firma del Tratado de Amiens, en este momento España realiza fleta 4 fragatas para que vayan a recoger una serie de caudales que al parecer iban a estar destinados en gran medida a sufragar a las huestes de Napoleón. Este fue el motivo por el cual Gran Bretaña declara que aunque estaba en paz con España, las fragatas de algún modo estaban transportando caudales que iban a servir para alimentar la guerra del que sí que era de facto en aquel momento su enemigo. En este momento trata de abordar las 4 fragatas españolas, se entabla un pequeño enfrentamiento y uno de los proyectiles de uno de los navíos británicos cae sobre la Santa Bárbara de la fragata, que en el momento explosiona, llevándose al fondo del mar tanto su preciado cargamento como todas las vidas humanas, de las cuales prácticamente no hubo supervivientes. De ellos muchos civiles, la verdad fue un caso bastante dramático. La segunda tragedia la vemos aquí, además intencionadamente, puesto en lugar de uno de los buques ingleses, este gran barco de la empresa estadounidense Odyssey, y al lado la patrullera de la Guardia Civil interviniendo en el caso. Fue una famosa instantánea en su momento, y es que esta empresa cazatesoros, en torno a comienzos en 2006, 2007, no sabemos muy bien la fecha en la que se produce el expolio, pero haciendo uso de los archivos españoles logra localizar el lugar del hundimiento. Por supuesto, va a buscar los caudales de la fragata, no le interesa la investigación arqueológica. Para eso hay muchos pecios que no tienen caudales siempre, se anda buscando algo que dé un rédito económico a la empresa. Y en este momento consigue extraerlos del medio marítimo. Hay varios investigadores que ponen la voz de alarma sobre este hecho, se lleva ante los tribunales de Estados Unidos y se logra
que, pese a que no han firmado la Convención de la UNESCO, los tribunales estadounidenses son muy empáticos con esta situación. Reconocieron la soberanía, reconocieron la fragata Mercedes como un buque de Estado y, por lo tanto, se le reintegró el conjunto a España. En ese momento veríamos este caso de recuperación, exhibición. ¿Qué hacemos con este conjunto numismático que a lo mejor de otro modo no se hubiera abordado? Habría otros proyectos prioritarios, pero bueno, una vez que ya había sido extraído y había sido extraído de ese modo, tenemos que ver cómo hacemos para poner este conjunto en valor. Perdón, se ha pasado. Y cómo actuamos para transmitir ante la sociedad el problema derivado del expolio de Odyssey, que en su momento pues, tuvo esta exposición temporal inicial por medio de la cual se dio a conocer el caso, colaborado intensamente ACE en la configuración de la misma, se expuso en varias sedes, en España, en México, ahora fue un éxito, pero claro, esto es una exposición temporal, tendría que verse en qué lugar finalmente recaerían los fondos. Por aquel momento, prácticamente en paralelo al proceso de expolio, se estaba abriendo en Cartagena, Cartagena española, una localidad de la región murciana, al sudeste de la península ibérica. Debido a su gran papel en el desarrollo de la arqueología subacuática, se estaba terminando de construir una nueva sede para una institución anteriormente conocida como el Museo Nacional de Arqueología Marítima y que en este momento abre sus puertas, cambiando ya el concepto, a Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Es precisamente debido a esta enorme figura, a la potenciación de esta institución preexistente, por lo que se decide entregar lo que diría que es casi un regalo envenenado, ahora explicaré por qué, este enorme conjunto a la institución, lo cual supuso un enorme reto. La primera parte del reto era compleja, pero quizá fue la más fácil de solventar. Aquí se puede ver esta instantánea de la segunda de las salas en las que se vive el Museo Arqua. Tiene una primera parte relacionada con el patrimonio cultural subacuático en especial. Tiene mucho protagonismo en ella la Convención de la UNESCO. Y la segunda realiza un recorrido histórico por diferentes periodos, fundamentalmente nutridos por piezas arqueológicas extraídas de la región de Murcia. El discurso es global, pero las piezas son muy locales. Y la primera vez que se rompe, más bien la segunda, porque ya había un pequeño antecedente, este discurso para mostrar algo cuyos objetos proceden de un ámbito ajeno a la región de Murcia, pues fue precisamente este de la fragata Mercedes. Hubo que hacer un ambicioso y muy sufrido proceso de ajuste en las salas. Ahí se puede ver al fondo pues, estas secciones de navíos de diferentes periodos a los que se añadió la sección del navío de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Inicialmente no estaba previsto en la exposición permanente del Museo Arqua, y al pie de las mismas se ven estas vitrinas. Antes había en esta zona una mediateca que fue desmontada para alojar precisamente estas vitrinas donde se explica pues, todo el caso de las Mercedes con una pequeña selección del total de los objetos extraídos del pecio por la empresa estadounidense Odyssey. En este momento me toca hacer una reflexión sobre qué se ha estado haciendo durante más de una década y que de algún modo es lo que nos da el aval para lograr esta concesión de best practice, de buenas prácticas por parte de la UNESCO, tanto al museo como al caso específico de Nuestra Señora de las Mercedes. Por una parte, llevamos más de 10 años conservando este enorme conjunto. Ya he dicho antes que es un reto muy ambicioso. ¿Por qué? El conjunto numismático eleva el número de monedas, aparte de otros bienes. Solo monedas hay cerca de 600.000. Sabemos que habían embarcadas cerca de 600.000 monedas de plata, 200 de oro, y en este enorme conjunto de monedas es verdad que hay algunas que están concrecionadas entre ellas, lo cual tiene más valor para nosotros como arqueólogos porque reproducen la forma de las cajas, de los sacos donde iban introducidas. Odyssey solo quería separar las monedas para venderlas en subasta y punto, por lo cual estaba procediendo a esta separación de monedas
pero no lo consiguió ultimar. Con lo cual, nosotros, a efectos numéricos, tenemos 300.000 bienes numismáticos, no 600.000. Algunos están consignados y para nosotros es un lote que casi tiene más valor que la pieza individual. En este sentido, aquí veis las instalaciones de lo que conocemos como Arcuatec, que es el laboratorio de restauración de Arcua, que inmediatamente acogió el lote numismático porque se debían estabilizar una y cada una de las monedas. Digo estabilizar y no limpiar, porque bueno, el objetivo de la restauración es, si no hay una justificación, el estado de la moneda tiene que estar lo más parecido, ser lo más semejante a aquel que tenía en el momento de su hallazgo. Simplemente hay que intentar evitar que se deterioren. Aquí se ve una de las instantáneas de esta última campaña de estabilización. Ha habido hasta 3. Y cómo después del cepillado, de la labor de limpieza, se procede al secado. Esta es una de las muchas fases del proceso de estabilización, como he dicho, no de limpieza ni de restauración. Y por otra parte, y esto es casi tan grandioso como el proceso de conservación, el de documentación. Porque una a una, cada una de las monedas tienen que recibir su número de inventario, su ubicación, de modo que tengamos caminos de ida y vuelta, que podamos saber exactamente dónde se encuentra cada pieza específica en cada momento y cuando vamos a consultar una pieza, conocer los datos específicos de ella. Esto es una labor de años. Todavía no ha terminado del todo, aunque se encuentra bastante ultimada. Me atrevería a decir que nos quedará por catalogar en torno a un 10%. Y la estabilización ya abarca el conjunto de las 600.000 monedas, lo cual ha sido una labor de años, de mucho esfuerzo y mucho dinero por parte de muchos profesionales. También llevamos más de 10 años investigando. En este sentido, muestro aquí una instantánea de una de las 3 campañas que, a instancias del Museo Arcua, y dirigidas por mi predecesor, Iván Negueruela, se efectuaron en el Pecio. En este sentido, la empresa Odyssey, ante la resolución judicial, aportó unas coordenadas del lugar en el que había extraído los bienes. Con la suerte, podrían haber sido así, de que efectivamente se acudió al lugar y se localizaron prácticamente en el momento los restos del navío. Las campañas de investigación tenían por objeto terminar de verificar lo que ya se sabía, la identidad del buque, que era Nuestra Señora de las Mercedes, evaluar los daños por parte de la empresa Odyssey, que fueron muy cuantiosos. La verdad que el área nuclear del Pecio estaba completamente arrasada, ya lo sospechábamos, porque junto a las monedas se cribaron otras piezas de formato similar y salieron muchos clavos que sospechamos que son los correspondientes a las placas de cobre del forro, con lo cual, en el momento en el que se realizó esta extracción de un modo completamente incontrolado y con el único objeto de extraer monedas del fondo marino, si existían algunos restos de la embarcación, que es posible que sí, fueron absolutamente destruidos en el proceso de extracción de las monedas por la empresa. En este momento se pudo verificar también la presencia, como en todos los pecios de época de la Edad Moderna que llevaban artillería, de esta corona de cañones que lo definen también, una serie de piezas de artillería que eran las que llevaba embarcada la fragata para su propia defensa, una fragata de 38 cañones. Pues esto lo define bastante bien la forma del pecio y eso se conservaban in situ, bastante concrecionados en el fondo marino, y luego algunas piezas que se encontraban en los aledaños y que no fueron afectadas por Odyssey. Este es un caso muy concreto. Aquí se ve en la instantánea un conjunto de platos, de vajilla, de candelabros, de plata, que están muy concentrados porque viajaban en una caja, se depositaron en el fondo, en una caja que ha desaparecido, pero ahí vemos los elementos que iban contenidos en esa caja, con tan buena fortuna. Ahí los archivos españoles son una verdadera joya, se conserva muy bien, el archivo de Indias, el archivo de Simancas, y es que cada una de estas piezas venían referidas en el manifiesto de carga del buque. Sabemos hasta la identidad del propietario de ellas. Esta arqueología al revés, de cómo le pones nombre a lo que sabes por los archivos. Llevamos también, no sé cuánto tiempo. Vamos bien, vale. 3 minutos. Llevamos ya también más de 10 años exhibiendo el conjunto. Se han realizado varias exposiciones temporales. Me gusta destacar esta, que es quizá muy discreta, pero por mí muy querida, porque se centra en
le pusimos el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes, vida más allá del naufragio, porque parece que siempre se habla del expolio, siempre se habla de la recuperación del momento del naufragio, pero nunca se habla de realmente esta fragata, que era una más de la Armada Española del periodo, pues cuál fue su vida útil, y en este sentido pues, se hizo una labor de pesquisa por parte de un investigador de la Universidad de Murcia, y se obtuvieron los planos originales de la fragata, se pusieron en contexto con diferentes documentos de archivo muy interesantes que aportaban información inédita. Además, una de estas cuestiones inéditas, bastante curiosa desde mi perspectiva, es esta previnculación con Cartagena de la fragata, que era bastante desconocida, porque la fragata estuvo anclada durante varios años, estuvo destinada en la propia ciudad de Cartagena antes de pasar con posterioridad a Ferrol y ya ser destinada para esta misión de transporte de caudales. Pues bueno, esta exposición pues, habla de la vida de la fragata y además sirvió de excusa para exponer unas piezas que después veremos que fueron extraídas en estas campañas de investigación llevadas a cabo entre 2015 y 2017, y eran unas piezas de artillería, pero no eran las que llevaba la fragata para su defensa, sino unas que transportaba para su fundición, procedentes del Callao, y las cuales bueno, estaban ya obsoletas en el momento en el que fueron embarcadas, servían como lastre y en algún momento seguramente se desembarcarían y se utilizarían pues, simplemente para recuperar el valioso metal con el que estaban realizadas, el bronce. Esta es otra de las muestras que se han realizado, prácticamente el mismo año de la muestra más modesta, de la exposición más modesta de la que acabo de hablar. Esta llevaba el título de Nuestra Señora de las Mercedes, una historia en común, y una vez que arranca en el Museo Arcua, inicia un recorrido en el cual pues, bueno, se mantuvo en dos sedes. Primero estuvo en algunos países vinculados con la trayectoria de la fragata, en Uruguay, en Chile, pero siempre tratando de hacer valer pues, esta historia que nos une, esta historia en común entre diferentes países que habla de esta idea, este concepto del patrimonio compartido. Aquí vemos, por ejemplo, esta instalación estuvo muy meditada, la muestra para que pudiera encajar en todas las sedes en las que nos iban diciendo que iban a intervenir. Esta es la primera, hablo de Uruguay, y la segunda en Chile, algo más amplia, y bueno, los módulos siempre pues, se puede ver bastante bien cómo se acomodan a la coloración del suelo en una, a la altura, a la limitación de altura en la otra. Pues bueno, es una muestra que estaba pensada para poder viajar desde el principio. También se han realizado actividades didácticas. Aquí se ven algunas de estas, siempre tan simpáticas, visitas teatralizadas, talleres infantiles, en este caso, pues estas chapas que reproducen la forma de las monedas, coloreadas y después plastificadas para que se las pudieran llevar los niños a su casa, publicaciones, llevamos ya más de 10 años publicando. En la parte superior se ven las 3 monografías, que son el resultado de las 3 campañas, y en la parte inferior, pues estas publicaciones más recientes, 2 de las cuales corren a cargo del museo. Una era una deuda pendiente con un trabajo que ya partía de Xavier Nieto, continuó con Iván Negueruela y que de algún modo he conseguido aunar los esfuerzos anteriores y que no habían salido todavía a la luz para realizar esta espléndida monografía que además, aunque tiene formato físico bastante voluminoso, a quien interese el tema le recomiendo que se la pueda descargar, puesto que su descarga es gratuita desde la página del Ministerio de Cultura español. Y por otra parte, también este catálogo de esta otra muestra más sencilla sobre la vida de la Mercedes, también de descarga, se puede descargar perfectamente de un modo gratuito, desde la página del museo, desde el Ministerio de Cultura, y bueno, algunos reportajes en los que hemos intervenido, como este de la revista National Geographic, bastante reciente, el pasado año. Y, en fin, como perspectivas de futuro, aquí vemos este pasado reciente, en el cual, una vez se desmonta la exposición temporal sobre la vida útil de la fragata Mercedes, se expusieron estas 2 piezas que habían salido de las campañas. Anteriormente no había ninguna pieza de las campañas que se hubiera integrado, eran todas procedentes del expolio de Odisei, además que son piezas, como se ve, bastante llamativas, son piezas de artillería realizadas con bastante mimo, en su momento eran consideradas casi como obras de arte, tienen detalles muy cuidados, la zona de la culata, las asas, son piezas de artesanía verdaderamente notables,
datadas entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Aquí se ve su integración en las salas. Y con vistas al futuro, ¿qué es lo que podemos hacer? Me variaría algo el proyecto ya integrado en su momento. Me gustaría exponer una maqueta que nos han donado con una sección de la fragata para conocer mejor su distribución, también en esta zona. Está algo casi inminente y en un futuro algo más alejado, pero espero que también lo suficientemente próximo, tenemos este referente que supone una queja por parte del público y yo entiendo ahí, pues algún comentario de algún compañero, de este montaje tan espectacular de la exposición inicial, de esta exposición itinerante en el momento de la recuperación del conjunto, verdad que llamó la atención a mucha gente con esa forma piramidal está sobre plataformas. No hay tantas monedas como parece que hay ahí, parece como que reproducen una forma abusiva. Claro, esto también es una imagen que nosotros queremos evitar, porque de algún modo fomenta el expolio. Pero bueno, una vez que se efectúa tanta reclamación al respecto, y habiendo tantos bienes para poder realizarla, yo estoy dándole la vuelta a la idea. Me gustaría hacer un entorno específico en el que, alejándonos del caso de la Mercedes, hablemos de las problemáticas del patrimonio cultural subacuático y de cómo, una vez que atrapemos a la gente con la imagen de la montaña de monedas, que intentaré reproducir, hacer la advertencia. Ojo, has venido aquí corriendo por esta imagen de la montaña de monedas. Esta montaña de monedas, el atractivo que tiene para ti, por desgracia, es la imagen que se tiene de la arqueología subacuática por parte de muchos. Atención, este es el gran peligro, porque detrás de esto viene el gran expoliador que lo que quiere es la extracción y el rédito económico de estos cargamentos metálicos que por desgracia existen. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Continuamos con Javier Agote Aispurua, de Albaola, asociación dedicada a la recuperación del patrimonio marino, con la exposición La réplica del San Juan como factor de desarrollo socioeconómico. Es un placer. Para mí las reuniones empezaron ya ayer en el Tren Maya, conociendo ya a un nutrido grupo de arqueólogos navales muy simpáticos. Y bueno, estoy aquí con mucha ilusión porque se me da la oportunidad de presentar un proyecto que para mí es un proyecto de vida, la réplica del San Juan, que por cierto, el San Juan es el barco que representa el patrimonio, la protección del patrimonio subacuático en la UNESCO. Es una historia muy interesante. La razón por la cual se eligió este barco, y es lo que voy a presentar hoy. Yo estoy contento de estar aquí también porque para que yo pueda hacer mi trabajo necesito el trabajo de los arqueólogos navales. Si no, no podría hacer el mío, porque yo soy constructor de embarcaciones históricas, de embarcaciones de interés patrimonial, y obviamente muchas de las fuentes que utilizamos para hacer nuestro trabajo provienen de la arqueología subacuática. Entonces, ¿por qué decidí ser constructor naval? Bueno, simplemente porque desde niño me apasionaban las embarcaciones tradicionales del puerto de San Sebastián, que es de donde yo soy, del País Vasco, y desafortunadamente fui testigo de la desaparición, de la rápida desaparición de estas embarcaciones, de este patrimonio. Yo veía estas embarcaciones como joyas de la artesanía naval de los astilleros vascos. Después, con el tiempo, me di cuenta que eran los últimos eslabones de una tradición centenaria, casi milenaria, ¿no? Que llegaba a su ocaso delante de mis ojos. Y yo eso lo viví muy mal, entonces decidí ser el constructor de aquellos barcos que nadie quería. así de claro. Me dirigí a la escuela de construcción naval de un museo marítimo en Estados Unidos, en el estado de Maine. Fue una revelación para mí porque no solamente tuve la oportunidad de aprender el oficio, pero también me di cuenta que en ese lugar del mundo lo que en mi tierra estaba denostado, allí estaba prestigiado. Y eso ciertamente, junto con el oficio que empecé a aprender, digo bien, matizo empecé, porque es un oficio que se tarda muchísimos años en aprender y en dominar,
Lo que sí interioricé fue el que si en esa zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, era parte de, digamos, del patrimonio cultural de una manera viva y vibrante, pues que también tenía la potencialidad de llegar a casa y poder desarrollar un proyecto que consiguiera ese objetivo. Bueno, en ese momento, hace exactamente 40 años, en ese mismo momento en que yo me iba a iniciar en el aprendizaje de la construcción naval, el destino me hizo un regalo extraordinario, un regalo fantástico, tal vez el mayor regalo que he recibido, que fue la noticia del descubrimiento de la nao San Juan por parte de los arqueólogos de Parcs Canadá. Y ya veis, esa portada le fue dedicada a ese descubrimiento en el año 85, donde se puede leer que bueno, el artículo principal está dedicado a los balleneros vascos en América en el siglo XVI. Y esa es una de las piezas que uno de los arqueólogos está extrayendo, creo que es incluso Robert Grenier, que fue director de ICOMOS. Y a él se le debe también el que su proyecto se convirtiera en el emblema del patrimonio, de la protección del patrimonio subacuático en la UNESCO. Bueno, la lectura de este artículo me trastornó completamente y tomé la decisión de construir algún día este barco. Así, hace 40 años. Cuando yo era jovencito, todavía no había aprendido el oficio, pero lo cierto es que la lectura de esta revista, de este artículo, bueno, pues reforzó mis convicciones y lo cierto es que después pude aprender muchísimo. Obviamente, yo hace ya muchos años que trabajo rodeado de arqueólogos, de historiadores y bueno, pues he interiorizado mucho de lo que me han contado y lo cierto es que es sorprendente saber que la gran especialidad de los vascos, ya sabéis que el País Vasco es una pequeña región del noreste de España y también hay una parte que está en el suroeste de Francia y esa pequeña porción de tierra europea, lo cierto es que ofreció al mundo la primera actividad industrial ballenera de Europa o tal vez del mundo incluso y que la exportaron a principios del siglo XVI, tal vez incluso antes, pero no hay documentación que lo atestigüe, tal vez antes lo llevaron al Nuevo Mundo. Desde luego, desde Canadá nos informaron hace tiempo que ellos habían considerado esta actividad como la primera actividad industrial de Norteamérica. Sin embargo, había pasado desapercibida porque es una actividad de hombres de mar, de trabajadores del mar, que no querían divulgar la fuente de sus ganancias. Bien, esto es Red Bay, la Bahía Roja por la cantidad de fragmentos de tejas que los vascos llevaban allí para cubrir sus hornos, para fundir la grasa de la ballena, lo que buscaban era el aceite y el tal cúmulo de tejas que se acumularon durante muchísimos años. En el siglo XIX probablemente los nuevos habitantes de esa zona le designaron por ese nombre. Red Bay es un lugar aislado, de hecho la carretera que se dirige al Ártico desde la costa de Canadá se acaba allí. Es un lugar difícil de llegar porque bueno, hay mucha niebla, hay un choque térmico de las corrientes del Ártico y del Golfo de México. He usado ese término, Golfo de México. Entonces, pues sí, ese choque térmico provoca y sigue provocando muchísima niebla. Es un lugar muy complicado, pero estos antepasados míos iban año tras año a cazar esas ballenas a este lugar de abundancia. Por cierto, esa fotografía es el inicio del verano, ya veis que era cuando llegaban ellos. Bueno, aquí tenemos la imagen que representa pues, un hito en el mundo de la arqueología subacuática. Si me equivoco en algo me lo corregís, Roberto, entre otros. Pero bueno, yo tengo muy interiorizado el relato de los arqueólogos de Parcs Canadá y aquí lo que tenemos es una imagen probablemente de la segunda campaña. Es una campaña que duró 8 veranos.
debido a que el verano es muy corto, en invierno no se puede excavar, y ellos se dieron cuenta que este barco, que se hundió a 10 metros de profundidad en el mismo litoral, se trataba de la nao transoceánica mercante mejor conservada del siglo XVI a nivel mundial. Y esto era sumamente importante porque, obviamente para nosotros, pero también para ellos, porque este barco es lo que mejor representa el inicio de la Edad Moderna de Canadá. Sabemos que esta imagen no es del primer año porque el primer año no estaban conectados con esa manguera que les abastecía con agua caliente desde la superficie para poder trabajar. El agua está a 2 grados de temperatura y me contaron que el año anterior, el primer año, apenas podían trabajar 20 minutos al día. Entonces, no fue un año muy productivo, pero ya a partir del segundo ya tenían ese sistema que les permitió pues, extender las horas, muchísimas horas de trabajo. Ellos idearon un sistema para desmantelar el barco pieza a pieza. Estamos hablando de una metodología innovadora. Sé que aquí nos van a hablar del Mary Rose, Chris, pero el Mary Rose se sacó del fondo del mar, digamos, de una pieza prácticamente, ¿verdad? Aquí, sin embargo, lo que hicieron los arqueólogos es desmantelar el barco pieza a pieza. Fue muy complicado. Ellos pensaban que iba a ser mucho más sencillo, pero no se dieron cuenta a simple vista que los vascos, además de utilizar clavos de hierro, que los clavos de hierro habían desaparecido completamente por la oxidación. Sin embargo, había tantos clavos de madera como clavos de hierro, y los clavos de madera, estaban muy sólidamente ligaturados entre ellos y les costó muchísimo sacar todas estas piezas del fondo del mar. Estamos hablando de 3.000 piezas navales, muy bien conservadas, y eso dio luz a una investigación que duró en su conjunto 30 años. Yo he tenido la oportunidad de visitar excavaciones siguiendo el modelo de Parks Canadá, desmantelando el barco a pieza, pero hoy, afortunadamente, para los arqueólogos utilizan sistemas digitales de alta precisión, barridos, láser, que se pueden efectuar muy rápidamente. Aquí, sin embargo, es un trabajo absolutamente artesanal. No sé cuánto tiempo requería para dibujar cada pieza, 3.000 piezas, ¿no? Con todo detalle, pero al cabo de muchísimos años consiguieron el objetivo que era esto, era tener una maqueta, simplemente una maqueta. Pero para hacer esta maqueta era necesario reproducir esos planos arqueológicos, y eso era fundamental porque, claro, estamos hablando de una época del siglo XVI donde la construcción naval se desarrollaba sin el uso de planos gráficos. Usaban proporciones bien concretas que eran transmitidas generacionalmente y, por ese motivo, pues no sabíamos cómo eran estos barcos transoceánicos que unieron el viejo y el nuevo mundo. Teníamos una idea del aspecto genérico de los barcos gracias a la iconografía que encontramos en muchísimos museos, pero aquí por primera vez tenemos un barco fiel a la tecnología del Renacimiento, tecnología transoceánica. Quiero resaltar que Red Bay se fue declarada, creo que en 2013, Patrimonio Mundial. Es uno de los grandes santuarios del patrimonio subacuático y también de tierra firme, porque hay muchos vestigios asociados, como los hornos, etcétera. Es un lugar increíble. Hay, de hecho, un museo del ballenero que es de lo mejor que hay, porque todas las piezas son originales de esa época. Y aquí está el San Juan. Yo recuerdo el día, se lo he comentado antes a Roberto, justo el momento en el que empezamos a construir la nao San Juan. Ese mismo año, Robert Grenier, que ya estaba jubilado, estaba en casa, me llamó muy preocupado porque le había llegado la noticia que el logotipo no había sido ratificado y que había, no sé si eran los brasileños o que querían cambiarlo. Entonces me dice, hombre,
ahora que vais a empezar a hacer la réplica, no es el buen momento para cambiar el logotipo, vete a París a defenderlo. Y yo pensaba que era una pequeña reunión de 3 o 4 personas, me encontré con la sala más grande de la UNESCO, no sé si había cuántos cientos de personas, y ahí me enfrenté a esa defensa, que bueno, salió bastante bien, y de ahí nace el patrocinio que la UNESCO nos otorga en 2015 al proceso de construcción de la nao San Juan. Y recientemente pues, he tenido el placer de recibir en la UNESCO en París, y es ahí donde he conocido a Elena Barba, pues la UNESCO nos otorgó el ejemplo de buenas prácticas UNESCO, Albaola, y también nos han designado ONG UNESCO. Y bueno, estamos muy contentos de esta relación. Y ahora lo que os voy a enseñar rápidamente es cómo a partir de 2014 empezamos a construir la réplica de este barco en Pasaia. Bueno, Pasaia también es un lugar muy importante. En la documentación antigua siempre aparece con el nombre de Pasajes, el nombre en castellano, pero en euskera, en vasco, es Pasaia, que quiere decir lo mismo, pasaje, de un lado a otro. Y bueno, estamos reconstruyendo el barco en el mismo puerto de origen que se construyó la nao San Juan, por cierto, que se hundió en Canadá en 1565. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Pues en la misma bocana, en un antiguo astillero, que se construyó en el siglo XX, que fue abandonado hace ya casi 30 años. El espacio está muy degradado. De hecho, el puerto de Pasaia es un puerto que fue muy, muy importante, pero que, como muchos otros puertos, pues hace cosa de medio siglo, pues entró en una decadencia económica. Y bueno, la Agencia de Desarrollo Comarcal le pareció muy interesante apoyar el proyecto de Albaola, que era crear una dinámica, no solamente para construir la nao San Juan, sino para reactivar el patrimonio marítimo del País Vasco principalmente, y que fuera la cultura marítima un factor de desarrollo, y ya veréis, como os voy a demostrar, pues hemos cumplido prácticamente todos los objetivos. Este era el edificio tal y como nos lo encontramos, y este es el edificio, tal y como es ahora, es un astillero museo en transformación. Todo lo que estamos añadiendo es en madera, en material diferenciador de todo el hormigón del edificio original, y siempre que podemos pues vamos ampliando el astillero museo, añadiendo nuevas actividades, nuevos espacios, mejorando la actividad museográfica. Por ejemplo, en este momento estamos fabricando o construyendo una ancorería, una forja tradicional para fabricar las anclas del San Juan utilizando las técnicas tradicionales de la forja artesanal. Bien, tenemos varios espacios. Este es una sala de exposiciones pues donde contextualizamos el trabajo que posteriormente el visitante va a ver, es decir, el trabajo de construir las embarcaciones, pero previamente les damos las claves historiográficas, etcétera, introducimos la temática, y este es el siguiente espacio, que es ya un taller donde construimos cualquier tipo de embarcación de cualquier otra época. Este, por ejemplo, es un patache del siglo XVIII, que ya por ser del siglo XVIII disponemos de planos de época, ya no tenemos que echar mano de los arqueólogos navales. Entonces, pues este es otro espacio. Esta es la forja, no es la ancorería, esta es otra forja donde hacemos trabajos menores, pero muy importantes, de hierro principalmente. Ahora estamos haciendo los herrajes del timón de la nao San Juan, utilizando pues, métodos artesanales. Recibimos muchos visitantes, y eso está muy bien porque, además de ayudarnos a financiar el proyecto de Albaola, también está teniendo un impacto económico en la economía tanto de Pasaia como de su entorno, en un lugar donde, pues no disponemos de infraestructuras turísticas por ser un puerto industrial. No hay tampoco playas, la única localidad de la costa vasca que no dispone de playa. Bueno, aquí tenemos el barco ya muy parecido a como está ahora. Ahora estamos embreando todo el barco. Es una apuesta personal en este caso, es una aventura humana. Cuando hace 40 años, después de la lectura de ese National Geographic,
tomé la decisión de construir este barco, previamente sabía que necesitaba crear Albaola, que es el contexto, es el equipo humano, recuperar el conocimiento. Estamos hablando de un contexto en el que ya el oficio de carpintería de Ribera y otros oficios ya estaban completamente extinguidos. Es decir, hemos construido todo esto de la nada y ese es el objetivo, ¿no? Es decir, construir el patrimonio material a través de la reactivación de conocimientos y materiales que son imprescindibles para poder construir satisfactoriamente este barco. Rápidamente, bueno, aquí está. Sí, eso, el reconocimiento de buenas prácticas UNESCO, que se nos otorgó el 16 de junio de 2025 en la sede de la UNESCO en París. Y bueno, aquí no voy a extenderme sobre lo que os voy a enseñar rápidamente porque me va a faltar el tiempo. Es la cronología de la construcción en diferentes fases. Muy importante respetar el cronograma constructivo de la época asociada al barco, porque todos los días, hace 10 años que empezamos con la construcción del barco, ya está prácticamente a cabo, lo vamos a echar al agua en noviembre, de hecho me encantaría veros ahí este mes de noviembre, ya os diré próximamente qué día, pero todos los días ha sido un proceso de aprendizaje, porque obviamente los barcos del siglo XVI se construían con técnicas conceptualmente diferentes de las técnicas de los últimos barcos de madera. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy, muy interesante, ha sido muy emocionante ver crecer el barco, recibir a muchísimos visitantes que nos han acompañado y que nos ha permitido también hacer una difusión de nuestra historia marítima muy grande, ¿no? De este proyecto también ha nacido el Festival Marítimo de Pasaya, que es bienal. En fin, vienen muchísimos barcos. Yo creo que es el festival marítimo más importante de España, que nació en 2018. Y bueno, yo simplemente, y para acabar, deciros desde la convicción que el patrimonio cultural puede ser y es un arma de construcción masiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación sobre la construcción de esta réplica de la nao San Juan. Continuamos con Laura Carrillo Márquez. Ella es investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH y punto focal de México ante la Convención de 2001. Su presentación, Patrimonio Cultural Subacuático en el Banco Chinchorro en México. Yo les voy a hablar súper rápido y muy general de lo que ha sido el trabajo de la Subdirección de Arqueología Subacuática en Banco Chinchorro, porque bueno, el tiempo que tenemos es limitado. Bueno, para los que no sepan, Banco Chinchorro está ubicado al sur del estado de Quintana Roo, está mar adentro, casi 38 kilómetros al este del poblado pesquero de Majahual. Forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo sistema más grande del mundo después de la Gran Barrera Australiana. Pueden ver la característica forma de suela de zapato, que está conformada por la cresta y la barrera arrecifal. Adentro están las zonas emergidas, que son 2 callitos al norte, donde se encuentra un destacamento de la Marina, Cayo Centro, que es el islote más grande, y ahí está el Centro de Operaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los campamentos pesqueros de las 3 cooperativas que operan en la reserva. Sus palafitos están tanto en el mar como en la playa. Y al sur hay una pequeña barra de arena que se llama Cayo Sur o Cayo Lobos, cuya forma cambia a merced de las corrientes y los vientos. Banco Chinchorro tiene 3 categorías de reconocimiento por su valor ecológico natural. Es reserva de la biosfera, sitio Ramsar y sitio Manam Biosphere por parte de la UNESCO. El trabajo del INAH el trabajo de la subdirección en Banco Chinchorro consistió primero en levantar lo que se conoce como carta arqueológica o hacer el inventario de recursos, determinando la ubicación, extensión y características de cada uno de los sitios, tratando de determinar su valor histórico, diagnosticar su estado de preservación y con base
en los 3 puntos anteriores, definir acciones prioritarias para su investigación, protección, conservación, monitoreo y divulgación. A la fecha tenemos 70 contextos registrados, 45 naufragios y 27 sitios que están conformados por restos de cultura material aislada, es decir, que no tienen relación con ningún suceso de naufragio. Este trabajo indudablemente no hubiera sido posible sin la participación de los pescadores de Banco Chinchorro, quienes son los que a final de cuentas conocen esta área natural por sus actividades de pesca y quienes afortunadamente, después de un poco de lobby, digamos, accedieron a compartirnos la ubicación de varios de los sitios de naufragio que ahora conforman nuestra carta arqueológica, y algunos también los encontramos nosotros haciendo prospección sistemática tanto por fuera de la barrera, hacia el mar, digamos, abierto, como al interior de la laguna. Esta labor tampoco hubiera sido posible sin el apoyo constante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Centro INA Quintana Roo, sobre todo por la arqueóloga Adriana Velázquez. Estos son algunos ejemplos de los sitios que tenemos registrados, cuyas temporalidades relativas van del 16 al 20. Por supuesto, de los primeros siglos, que eran embarcaciones a vela con cascos de madera, pues bueno, solo quedan algunos elementos sólidos como artillería, anclas, algunos herrajes, cadenotes. Ya para aquellos del siglo XVIII-XIX, tenemos evidencias de sistemas constructivos antes del sistema mixto, es decir, solo encontramos refuerzos empleados en cascos de madera. Para los siglos XIX y XX, bueno, los vapores son los ejemplos característicos y ya tenemos evidencias de barcos que fueron construidos con el sistema mixto. Para el siglo XX, bueno, está representado por 7 cargueros modernos, pese a todos los avances tecnológicos para las ayudas a la navegación, pues todavía siguen encallando en esta reserva. Entre los factores que detectamos que han afectado nuestros sitios a lo largo del tiempo, pues bueno, está el saqueo, desafortunadamente, y la remoción de objetos. Incluso algunos sitios fueron dinamitados en busca de tesoros. La colonización por organismos marinos, que bueno, nos hemos dado cuenta que más que afectar a los bienes culturales, les ofrecen una capa protectora, ¿no? Por ejemplo, la imagen de abajo es un ancla tipo Hall que pues, casi no se percibe, o sea, desde superficie no se percibe por la gran cantidad de organismos que lo colonizan, ¿no? En cuanto a los materiales orgánicos, pues bueno, tenemos solo 3 sitios en los que hemos encontrado restos de madera, básicamente de las partes de la centina, y están sumamente afectados por el gusano de mar, ¿no? Como pueden apreciar en la imagen de arriba. Y bueno, para los materiales inorgánicos, sobre todo los metálicos, pues los principales procesos de deterioro tienen que ver con la corrosión. Como les decía, entre las prioridades que definimos de atención para cada uno de los sitios, con base en sus características, decidimos seleccionar 11 para investigación como más a detalle, no a más a profundidad. A la fecha solo tenemos avances en 2, vamos lento pero seguro, y uno de los casos es 40 cañones en los que hemos hecho bueno, la planimetría, excavaciones, tratando de identificar su arquitectura naval, que igual tú nos puedes echar la mano. Es un trabajo interdisciplinario donde participan geólogos, ingenieros en corrosión, incluso contamos con la asesoría de Ruth Brown, que es un especialista en artillería, porque en este sitio pues, bueno, quedan 36 cañones de los 40 reportados por el informante, y pensamos, hay una correlación con documentos históricos que probablemente corresponde con los restos del galeón español Santiago, que se hundió en 1658 y formaba parte de la flota de tierra firme. El otro pecio que estamos trabajando es el Ángel. Aquí encontramos que este barco era un mercante que transportaba palo de tinte.
no sé si alcanzan a ver en la figura de la izquierda, se ve como que la silueta de la embarcación, y esa silueta se la dan el resto de las placas metálicas de recubrimiento que corresponden a las dos patentes de Mons de 1832 y 1834, los que nos ayudó a fechar tentativamente este sitio. Esta es otra imagen de los trabajos, es también la Centina, y ahí, bueno, se están documentando los foros, pero bueno, es todo lo que queda del barco, ¿no? Realmente no nos queda mucho. Y objetos de uso cotidiano no hemos encontrado. Otro programa que desarrollamos es el monitoreo de 7 pecios que están semisumergidos sobre la cresta arrecifal. Esto lo hacemos dada la inviabilidad de establecer estrategias para protegerlos o evitar su deterioro. Entonces, lo que hacemos es documentar lo más seguido que podemos estos procesos de transformación. En cuanto a la visibilidad, hemos trabajado con el INAH, con la Coordinación Nacional de Difusión. Elaboramos un recorrido virtual que está disponible en línea todavía. Se presentan algunos sitios, el trabajo de la subdirección en Chinchorro y un poco de la historia de la navegación en el Caribe. Con esta misma coordinación hemos hecho documentales y algunos clips de videos sobre las temporadas de campo, donde vamos presentando los avances y bueno, también están disponibles para todo público. También hemos hecho con ellos infografías, publicaciones. Tenemos varias publicaciones, tanto académicas como de divulgación general, accesibles, ¿no? Porque bueno, la intención, como se ha venido tratando en este evento, es la importancia de llegar a la sociedad, que conozcan el trabajo, que conozcan el patrimonio, lo valoren y nos ayuden a protegerlo, porque a fin de cuentas esa protección no la vamos a conseguir si no nos apoyamos en la sociedad. Otro punto importante fue que la CONAMP, con base en nuestro trabajo, nos solicitó dar un curso de buceo en pecios a los pescadores y los prestadores de servicios. Ello con la idea de que los pescadores dejaran un poco el arpón y dejaran de sobreexplotar el caracol rosado y la langosta, que son las principales especies que se explotan en Chinchorro, y diversificar sus actividades. Entonces les dimos un curso de buceo donde les hablamos de arqueología marítima, de legislación, o sea, un poco de todo el trabajo que hemos hecho allá, y nos enfocamos también en la forma de hacer recorridos, ¿no? De una forma segura, cómo entrar al agua, cómo hacer el recorrido en el sitio. Para esto seleccionamos 5 casos piloto, entre los cuales estaban 40 cañones y el Ángel, que tuvimos que meter pese a que no tenemos forma de garantizar su protección, porque ya estaban siendo visitados desde hace muchos años, ¿no? O sea, desde los 60, 70, con este boom del buceo y los clubes de buceo deportivos empezaron a visitar Chinchorro y bueno, saquearon muchas peces. Entonces era una forma de decir, bueno, pues ya se está dando esta visita, vamos a no prohibirla, vamos a seguirla ofreciendo, bueno, no ofreciendo, promoviendo, pero con regulación, ¿no? Y esta regulación apoyándonos con los pescadores para la protección. Curiosamente, al final de este curso, los mismos pescadores fueron los que propusieron un reglamento, ¿no? de buceo, con el objetivo de proteger no solo el patrimonio cultural, sino también al natural, ¿no? Que es lo que le da su gran importancia a esta reserva. Como parte de ese curso hicimos una guía virtual que también está disponible todavía, donde se presenta información general de los 5 sitios seleccionados. En este mismo marco, trabajamos con la Dirección de Operación de Sitios para montar 2 pequeñas cédulas informativas en Cayo Centro, ahí en la estación de la CONAMP. Igual tiene información de nuestro trabajo, de los sitios que hemos encontrado y como pautas, ¿no? para hacer que los visitantes pues conocieran y nos ayudaran a proteger este patrimonio. También montamos con los pescadores una pequeñita y muy chiquita exposición fotográfica que es permanente, donde igual les brindamos esta misma información a la gente que llega a visitar Chinchorro, que no es mucha porque en realidad es costoso viajar para allá. ¿Qué nos hace falta? Pues bueno,
Con base en el reglamento que hicieron los pescadores, nosotros nos dimos a la tarea de reforzar ese documento para darle un sustento, digamos, institucional, ¿no? Y poder hacer pues, como oficializar, digamos, estas visitas, pero con la protección y el aval del instituto. Lo hicimos primero para Banco Chinchorro, lo sometimos a consideración de las autoridades y bueno, ellos nos dijeron, ¿sabes qué? En lugar de hacerlo solo para Banco Chinchorro, ¿por qué no lo hacen para todos los sitios de la República, tanto sumergidos como que tengan bienes asociados a cuerpos de agua, ¿no? Es decir, que estaban en tierra. Hicimos el documento, lo trabajamos con el Centro INA Quintana Roo, con el Consejo de Paleontología, con la Dirección de Operación de Sitios y la subdirección. El documento lo generamos hace 2 años y está en evaluación en la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional. Otra de las propuestas que hicimos fue que se emitiera un decreto de protección de Banco Chinchorro como un sitio de monumentos arqueológicos e históricos. Aquí también tenemos un problema porque académicamente son sitios arqueológicos, ¿no? Por su formación, pero jurídicamente no. Y tampoco son históricos porque también tiene sus limitaciones nuestra ley. Entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que reforzar, porque a pesar de que se hizo esta anexión a la Ley Federal de Monumentos con el artículo 28 ter en 2014, con base en la definición de Patrimonio Cultural Subacuático de la Convención de la UNESCO, todavía no están del todo protegidos nuestros pecios, entonces tenemos que seguir trabajando sobre eso. Y también necesitamos desarrollar políticas y estrategias institucionales para el manejo del patrimonio. Afortunadamente, Jaime Cedeño, que viene del parte de la Dirección de Operación de Sitios, ya me dijo que ellos también están en ese canal, entonces creo que este evento va a ser muy beneficioso para ir desarrollando estas políticas. Y bueno, con base en los cambios anteriores, una vez que se vayan dando, pues bueno, tenemos que modificar nuestra legislación para asegurar su coherencia con la Convención UNESCO 2001. Pues bueno, es un panorama muy, muy grande del trabajo que hemos hecho en todos estos años, pero para hablarles bien de cada uno de los sitios sí necesitaría estar con ustedes todo el día y los aburriría, yo creo. Muchas gracias. Gracias, Laura, por tu exposición sobre esta reserva de biosfera y el trabajo arqueológico que ha hecho la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA. Para cerrar este panel, le voy a dar la palabra a Dominique Risolo, arqueólogo investigador del INA que ha trabajado en la península, en el uso de cuevas y cenotes por parte de los mayas, así como en los patrones de asentamientos en los ecosistemas costeros, entre otras cosas. Su presentación, el proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro, Tulum, en México, la virtualidad como estrategia para la puesta en valor. Dominique, tienes la palabra. Bien, gracias por la oportunidad de participar en esta reunión y disculpe porque todavía estoy aprendiendo español. Entonces, el proyecto Hoyo Negro es un esfuerzo colaborativo que involucra a muchas personas. Me gustaría reconocer a nuestra directora Elena Barba y nuestros colegas. Además, el apoyo y liderazgo de Pilar Luna, Roberto Junco y Adriana Velázquez fueron esenciales durante el inicio del proyecto. No hay tiempo suficiente para analizar todos los aspectos del sitio y del proyecto. Hoy me centraré en la documentación digital y la divulgación. En resumen, el sitio es un hoyo y un sistema de túneles asociado, completamente sumergido, que contiene una colección diversa y bien conservada de fauna del Pleistoceno tardío. En el fondo de esta trampa natural se encuentran también los restos de una mujer naya. Como sabemos, durante el Pleistoceno tardío, la era del hielo, el nivel del mar era más 100 metros más bajo que el actual. Estas cuevas habrían estado secas y animales y humanos habrían entrado en ellas. Y también el nombre correcto es el Golfo de México. Entonces,
La red de pasajes y entradas es muy compleja. El mapeo de este sistema de cuevas está a cargo de Beto Nava y nuestro equipo de espeleobuzos. Okay. La colección de megafauna es espectacular. Perezosos gigantes, computerios, osos, gatos dientes de sable y otros. Las investigaciones contribuyen a nuestra comprensión de la vida en México durante la Edad de Hielo. El descubrimiento más importante fue el de Naya. Cayó en el hoyo hace 3,000 años. Su esqueleto es el más antiguo y completo de todas las Américas. Estudios en curso han relevado muchos detalles sobre su ascendencia, su vida y finalmente su muerte. Debido a la complejidad del sitio y las limitaciones técnicas y logísticas, se creó un gemelo digital de Hoyo Negro para brindar a los investigadores acceso virtual al sitio y sus depósitos. Utilizando el Point-Based Visual Analytics Engine, VisCore, los investigadores pueden acceder a datos registrados conjuntamente a partir de estas técnicas. La principal técnica a escala del sitio es la fotogrametría. El resultado de la documentación hasta la fecha es un gemelo digital multiresolución centrado en los depósitos fósiles específicos. Una visualización diferente aquí. Muchos huesos están en las paredes. Los análisis tafonómicos demuestran que la cueva se inundaba periódicamente. Cuando los animales caen en ella durante estos episodios, sus cadáveres en descomposición eran arrastrados por las paredes a medida que el hoyo se vaciaba. Las extremidades de los animales mantendrían su articulación debido a los músculos y tendones. Okay. En lugar de funcionar como modelos 3D estáticos, los gemelos digitales multimodales y multiresolución permiten análisis tafonómicos virtuales en todas las escalas, lo que permite a los expertos anotar, segmentar, extraer, medir y comparar al tiempo que aprovechan las visitas complementarias de superficie o volumétricas que ofrece cada modalidad de imágenes. Okay. Sí. Con las normales de superficie o surface normals calculadas en el nube de puntos, se pueden usar herramientas de sombreado para evaluar el estado de los huesos in situ. Aquí se pueden examinar las fracturas, lo que facilita los procedimientos de recuperación. Los elementos esqueléticos segmentados a partir de los datos puntuales in situ, así como los modelos óseos insertados o reinsertados digitalmente resultantes del escaneo en un laboratorio, pueden analizarse o manipularse como parte del flujo de trabajo de acceso virtual. Esto permite a antropólogos y paleontólogos colaborar con el equipo de buceo científico en estrategias de recuperación. En este caso, se inserta digitalmente una mandíbula de perezoso en el depósito. No sea accesible durante la fotogrametría. Sin embargo, se escanea en el laboratorio.
Los archivos de imagen nativos correspondientes a las regiones de puntos se pueden consultar fácil y simultáneamente mientras los usuarios acceden virtualmente en la cueva, utilizando las matrices de transformación o transformation matrix de la cámara, podemos reproyectar a punto determinado en una imagen original para que la imagen misma pueda consultarse. ¿Por qué? Estos archivos JPEG de alta resolución se pueden proyectar, cubrir o superponer sobre la nube de puntos. Las imágenes pueden contener detalles que no son visibles en el modelo. Okay. Se pueden fabricar casos de recuperación personalizados utilizando impresiones de los huesos, derivadas de los modelos digitales in situ, como sustitutos. Okay. La planificación de recuperaciones complicadas a través del gemelo digital de sitio se ve facilitada por los sistemas de visualización estereoscópica inmersa de alta resolución a la Universidad de California en San Diego. Los investigadores y buceadores pueden interactuar con los datos a escala real con visión estereoscópica, mientras se desplazan por el espacio de interactúan entre sí. La planificación diaria en el campo puede respaldarse con laptops. La recuperación más difícil hasta el momento fue del sacro o sin sacro del perezoso gigante Nojotchichakshibabaka. La recuperación de todo el esqueleto fue esencial para el análisis morfométrico y anatómico exhaustivo y la descripción del nuevo género y especie. Se consideró necesario el diseño y la instalación de una cuna o plataforma de soporte a medida para el levantamiento. Aunque parcialmente ocluido, el modelo in situ del sacro serviría de base al diseño de la cuna. Okay. El diseño y la construcción de la cuna implicaron muchos pasos interesantes. Sin embargo, no tenemos para hablar de ellos. Y aquí el plan para recuperar. Muy bien. Y trabajamos con un taller de tablas, un surfboard, taller de tablas de surf para crear una cuna final. Y una recuperación exitosa. Muy bien. Bueno, con la guía de Elena, nuestros esfuerzos combinados dieron como resultado la designación de Best Practices de la UNESCO en 2023. Por supuesto, la publicación es parte del proceso académico y los análisis continúan. Sin embargo, la divulgación multimedia es esencial para involucrar al público y valorizar los sitios que deseamos proteger. Puedo compartir algunos ejemplos. Revistas y libros populares y televisión también. Y podcasts y videos web. Y lo más importante son los museos. Gracias a Elena, el proyecto Hoyo Negro forma parte de una exposición permanente en el Museo de Arqueología Subacuática de Campeche. El proyecto Hoyo Negro también estará presente en el nuevo Museo Regional de Costa Oriental en Tulum. La asociación con Tren Maya es complicada, pero estamos entusiasmados por conectar con nuevos públicos. La réplica de nueva especie de perezoso Nojotchichakshibabaka fue todo un logro.
Hay muchas maneras en que los visitantes pueden aprender sobre la edad de hielo en México. En este año en Nueva York participamos en una exposición itinerante traveling exhibit, sobre arqueología subacuática en el Intrepid Museum. Aquí se presenta la recuperación de pelvis en inglés y en español. La exposición se presenta diversos proyectos y historias, entre ellos el barco de esclavos Clotilda y aviones de la Segunda Guerra Mundial. También nos asociamos con empresas de tecnología como Artec 3D, que pueden compartir sus recursos y experiencia con nuestro equipo. Finalmente, nos entusiasmó mucho trabajar con el programa Neurodiversidad en Tecnología, Neurodiversity in Technology, este verano. Este programa conecta a estudiantes con autismo con científicos para explorar nuevas formas de analizar datos. En el proceso, desarrollan habilidades técnicas y sociales importantes para carreras en informática. Muy bien. Juntos creamos un interno en Unreal Engine para simular el movimiento o la navegación de la megafauna, basándonos en la morfología de los animales y la morfología de la cueva. Este enfoque abre nuevas áreas de investigación para los paleontólogos. Bueno, nuestra información de contacto. Y por último, me gustaría reconocer a nuestra querida amiga Pilar Luna. Muchísimas gracias.